Bueno, vamos a continuar, ¿sale? Vamos a seguir explorando el camino hasta la verdad suprema. Va a ser facilito, es bien fácil porque está muy bien ideado lo que vamos a decir y entonces vamos a entenderlo muy bien, ¿sale? Miren, todos conocemos la palabra maya, se ha usado y usado repetidas veces, entonces maya en español, ilusión. Ilusión proviene de ilusio e ilusio proviene en español de engaño. Latín ilusio, español engaño. ¿Ya vieron? Maya, engaño. Entonces, el ser humano, para llegar a la verdad absoluta, bueno, el ser humano y cualquier ser espiritual también, debe superar 4 niveles de engaño. 4 niveles de engaño. Lo van a entender perfecto. El primer nivel de engaño, ya lo platicamos en la charla pasada. ¿Ya vieron? El engaño o la creencia equivocada de que somos, de que un ser humano se identifica y cree ser la personalidad, cuando en realidad es el ser. Primer nivel de engaño superado. ¿Ya vieron? Conforme la persona va despertando, que es lo que se enseña en la práctica, se entrega en la enseñanza y en la palabra, la persona se va despertando y va saliendo solita de ese engaño, de esa malla o de esa ilusión. Entonces, primer nivel de engaño superado. Ahora, cuando se estabiliza, fíjense bien, cuando ya queda estable en el ser, entonces le llamamos vacío. Vamos a ponerle el nombre a los 4 niveles de engaño. Bueno, las 4 superaciones. Todo lo van a entender, ¿sale? Todo. Pero ahí les va. Vacío, vacío de agua, que quién sabe. Vacío, gran vacío, supremo vacío, supremo gran vacío. Ya lo hemos dicho, ¿verdad? Ya está clarísimo. Vacío, gran vacío, supremo gran vacío. Entonces, primer nivel de engaño, la persona se despierta y se identifica con su ser, ya no tiene un engaño. Sabe que mientras está en el mundo tiene una personalidad que va a prevalecer hasta que finalmente se marche de este mundo, pero ya salió de ese engaño. Ahora tú dices, ¿cuál es el segundo engaño? Bueno, es la ilusión de que el engaño o creer que cualquier ser humano o espiritual está separado de toda la existencia que te rodea. Entonces, tú dices, yo estoy aquí y todo lo demás está fuera y alrededor de mí. ¿Ya vieron? Entonces, estoy separado. Eso es un engaño que debe ser superado, porque en realidad no solo estás unido a toda la existencia, eres la existencia misma. Cuando se logra superar completamente ese engaño, soy la existencia misma. No solo soy el ser, porque cuando una persona despierta, acuérdense de esto, le dices, ok, ¿tú qué eres? Soy el ser. ¿Eres uno con todo? ¿Eres todo lo que existe? Y entonces te dirá, no, aún no, soy el ser, pero no me doy cuenta ni que estoy bien unido, que es un solo ser en toda la existencia, y tampoco que yo soy lo que veo, yo soy lo que veo. No solo estoy unido a ello, que es un nivel intermedio, sino lo soy, yo soy toda la existencia. ¿Ya vieron? Entonces ese es el segundo engaño que debe ser superado si ahora sí, el ser, ya no importa si es humano o espiritual, quiere restaurar la conciencia completa, ¿no? Quiere restaurar la verdad completa. Entonces, ustedes dicen, ¿y cómo? Una vez que la persona ha despertado, la verdad es que sí tiene antes que despertar. Puede tener, aunque no despierten, los peregrinos espirituales tener vivencias de fusión con el exterior, de sentirse unidos, o a veces completo, ¿no? Serlo. Cuando ese proceso culmina, entonces voy a tener que usar palabras que se usan en Oriente, le llaman Ishwara. O sea, cuando ese proceso termina de fusionar al ser con toda la existencia, por eso se dice
gran vacío. Fíjate bien, grande. Lo grande está afuera. Entras a un salón enorme y te preguntan, ¿cómo era el salón? Era muy grande. Pues bueno, la existencia está bastante grande, ¿no creen? Es grande, pero bien grande. Entonces está allá afuera. Por eso se llama gran vacío. Gran vacío. No es solo el vacío es yo soy, yo me doy cuenta de que soy un ser que me doy cuenta de que soy. Pero si quieres avanzar al gran vacío, entonces tienes necesariamente que empezar por fundirte, hacerte una sola cosa con esa existencia que te rodea. Ahora, ustedes dicen, ¿eso cómo puede ser logrado? Bueno, en todas las tradiciones espirituales, místicas, espirituales del mundo, se enseña la vía contemplativa. ¿Ya vieron? Gran vacío, acuérdense, grande afuera, en la existencia. Entonces, ¿cómo? Hay una vía que llamamos contemplare, la vía de contemplación. La persona ya despierta, ¿ya vieron? No que ve las cosas y piensa en ellas, ¿no? Ves un árbol y, por ejemplo, si piensas en un árbol, buscarás la especie, el tipo de fruto, en fin. Pero en este caso no es la mente la que está interviniendo, ni tampoco el sentimiento de si es bonito, mira qué bonito, el pajarito, cosas por el estilo, sino más bien lo contemplo. La idea es que el gran vacío, ¿no? Gran vacío, siempre es al exterior, porque es grande, ¿no? Y está allá afuera. La vía oficial, vamos a decir, una de las vías oficiales, desde el punto de vista de la conciencia, es la contemplación. Entonces la persona se acostumbra a contemplar los atardeceres, los amaneceres, las montañas, estas hermosas que hay, y tratar de estar desde el ser, en el ser, no pensar en ello, sino simplemente contemplar, porque es lo que tienes que hacer, contemplar. Entonces hagan de cuenta que la contemplación, no, si es pura, no te puedes separar de lo contemplado. Lo que te separa es, básicamente lo que más te separa es la mente. Cuando tú ves un árbol y piensas en el árbol, piensas, o en una flor y piensas en la flor, el acto de pensar separa de inmediato al observador del observado. Porque entonces digo, esta es una rosa y no sé, entonces ya está la rosa. Ah, bueno, si está la rosa, yo estoy acá. Y entonces hay una separación, ¿no? Cuando se habla de las puertas de la percepción, algunos de ustedes habrán escuchado esto, ¿no? Alguien dijo por ahí, cuando las puertas de la percepción se hayan limpiado, todo aparecerá ante el hombre tal cual es, infinito. Pero la verdad es que era poeta, pero le faltó las puertas de la percepción, la percepción y las puertas de la percepción siempre están limpias. Lo que podrías decir, cuando los contenidos de la mente se hayan limpiado, todo aparecerá delante del hombre tal cual es, infinito. Es decir, que la percepción en sí no te crea una separación en sí misma. Si interviene la mente, sí. Y en el acto de interpretar, ¿no? Como platicamos hace rato, hablábamos de las vacas, fíjate, nada más el decir las vacas es un acto de pensar porque has nombrado algo. Inmediatamente, nosotros, las vacas, etc. ¿Ya vieron? No la percepción en sí. ¿Sí se está entendiendo? Entonces, la vía contemplativa es una vía socorrida, muy usada por los caminantes espirituales por el mismo acto de contemplar, empieza a permearse una sensación, una sensación de unidad. Primero, una sensación de que hay un solo ser y que todas las formas que tú ves están dentro de ese ser. Pero eso es primero. Hay un solo ser, solo está el ser. Cuando ves las montañas y todo, nada más está el ser, porque tú estás en el ser. Entonces todo se convierte en ese ser y las formas, montaña, persona, flor, árbol, nube, casa, todo son formas dentro del ser. Pero es una etapa preliminar porque todavía como no está
no está manifiesta la conciencia plena de Ishvara. Ishvara es cuando yo soy el árbol, yo soy esa montaña, porque no hay ni rastro de mente que me esté separando. ¿Ya se entendió? Entonces ahora yo lo soy eso. Muy bien. ¿Sí me están siguiendo o se están distrayendo con la lluvia? No, están seguros. Tengo también un hilito de una dona, por si necesito, acá la tengo. Pero bueno, entonces, ¿se entendió? Gran vacío es salir del segundo, son 4 ilusiones que tienen que ser superadas. La primera, soy el ser, no soy la personalidad. ¿Ya? La segunda es, yo no estoy separado de todo lo que existe, todo lo que existe. Cuando culmina, uno no se sabe uno nada más con lo que percibe, sino que se expande la conciencia a lo que tú llamarías toda la existencia. ¿Ya vieron? Entonces, les voy a dar un ejercicio entonces de atención, sería la contemplación. Un ejercicio energético para eso. Lo que se hace, y lo que pueden ustedes practicar cuando lo quieran, es que uno respira y a la hora de respirar simultáneamente, al expirar, tu campo de energía sale con tu aliento, es decir, haz esto. Y luego inhalo. ¿Ya vieron? Entonces, por ejemplo, haces un ciclo de 7 respiraciones, muy sencillo. Ciclo de 7 y que crezca hasta esta distancia. Nada más se mete la energía en ti y sale de ti hasta acá. Cuando yo inhalo, se mete. Cuando exhalo, se hace grande hasta esta. Haces, por ejemplo, un ciclo de 7, luego haces otro ciclo de 7 y lo creces más. Por ejemplo, si estuvieras en una habitación, entonces llevas la expansión de la energía hasta la habitación, por ejemplo. Entonces inhalo y cuando expando llega a toda la habitación, como si estas 2 carpas que están sobre mí fuera toda la habitación. Y luego descanso, ¿ya viste? No hay ningún límite en esto. Y entonces puedo hacerlo crecer más. Por ejemplo, todo este espacio de este hotel, otras 7, y así lo puedes ir llevando cada vez a más, para enseñarle al campo de energía que puede ir creciendo y obedeciendo mi intención. ¿Ya vieron? Entonces, y luego no hay ningún límite, puedes llevarlo a más, ¿no? En ocasiones se rompe, es una palabra que usan a veces, círculo no se pase. Quiere decir que tú estás dentro, como si estuvieras dentro de una burbuja, ¿no? Y entonces, pues, ese es el círculo en el que estás. Estás dentro de tu campo de energía. En la existencia tú eres tu energía. Tú eres tu campo de energía. ¿Ok? Tú eres tus cuerpos. Y esos cuerpos son un campo de energía. Y se dice, círculo no se pase. Quiere decir que cada ser humano o cada ser espiritual tiene un límite en su campo. Depende de la evolución alcanzada. Más evolución, más grande el campo. Más evolución, más grande el campo. Pero se llama círculo no se pase, nada más dando a entender que es una barrera en la que tú estás en territorio seguro. Referí en España algo parecido, Salvador lo platicamos, ahorita lo volvemos a comentar. Hablaba yo de la tina, ¿no? Y que la persona se imagine que en el vacío estás dentro de una tina y entonces ahora te pasas de la tina a una alberca, ¿se acuerdan? Y de la alberca pasas a un lago y del lago pasas a un océano. Entonces vas acostumbrando al campo, a tu campo, porque él te va a obedecer. Si tú le dices que se expanda suave y dulcemente, lo va haciendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que puede suceder en este ejercicio que se rompa, muy parecido a las pompas de jabón con las que juegan los niños, ¿no? Soplan y está la pompa de jabón flotando, ¿no? Y de repente le haces con el dedo así, ¿no? ¡Pac! Y se rompe. Entonces, si sucede, se rebasó el nivel que llamamos círculo no se pase. Y entonces
la energía se mete en todo. Y ya, entonces eso es Ishwara. Ya está en todo. Ya está en todo libremente. Aquí en lenguaje un poco científico de nuestro siglo XX, XXI, sería entrar al campo cuántico, ¿no? Como si fuera un campo de energía cuántico que es omniabarcante en todo lo que es el espacio, ¿no? Y entonces le llaman campo cuántico. Entonces tu energía se mete en el campo, pero no crean que es chiquito, se mete en todo. Y entonces la conciencia vive Ishwara. Ishwara es una palabra que se utiliza en Oriente en español podría ser traducido un poco como yo soy el Señor del universo, pero no porque soy dueño del universo, sino porque yo soy el universo. Yo soy el universo. Yo lo soy, porque esa es la vivencia que se adquiere. ¿Ya vieron? No es algo que yo quiero sentir de manera un poco romántica, ¿no? Quiero sentirme unido a todo. No, no es eso. Es lo soy todo lo que existe. Y eso se llama Ishwara, límite en el cual la conciencia se ha expandido en toda la existencia. Has logrado el gran vacío. Ya no es el vacío, porque el vacío era yo soy el ser. Pero si te fijas bien, aunque tú no sepas dónde estás delimitado, pero de cualquier manera tú sabes que no eres esa montaña. Soy el ser nada más, pero no soy la montaña. No soy todas las personas que veo. No soy las nubes ni la lluvia. No soy todo lo que veo. No importa, las estrellas en lo alto, yo lo soy. Eso es lo que yo soy, por cierto. Entonces, esto solo se manifiesta cuando tu energía la logramos, ¿ya viste? Expander hasta ese límite. Si hacen este ejercicio, uno se va acostumbrando a que la energía te vaya obedeciendo, vaya creciendo y se vaya, ¿me entienden? La haces elástica, porque es algo como la gente no lo sabe y tampoco bien sabe de qué tamaño es su campo. Ahora le llamarían campo electromagnético, así le llamarían. Entonces un campo electromagnético pues, es diferente el de una persona, el de la Tierra, pues, es un campo magnético más grande, pero cósmicamente está chiquitito. Sería como en el océano que revoloteas y sale una burbujita así, y pues ese sería el campo de la Tierra. Pero hay un campo más grande que es el sistema solar. ¿Ya viste? Y hay un campo más grande que es la Vía Láctea. ¿Y qué tal si tú dices, ¿hasta dónde voy a parar de crecer? Es que no se trata de seguir creciendo, se trata de que en un momento dado se reviente, ¡pac! Entonces la conciencia, entonces dices, Ishwara. ¿Ya vieron? Entonces no es tanto salir de la existencia, ¿sí me entiendes? De irse a una trascendencia nada más, como platicamos un poquito, porque el camino a la verdad absoluta es la conciencia de ser absoluto. Entonces, si tengo la conciencia de ser absoluto, tanto dentro como fuera de la existencia. Si no, no soy absoluto. ¿Ya vieron? Entonces tienes que ser absoluto, ni modo. Entonces, para afuera, ¿ya vieron? Y ahí es estas dos partes que digo, contemplación, por eso siempre se enseña la parte energética, ¿ya vieron? Que llamamos energética, y la parte de conciencia. La parte de conciencia, en términos orientales, se refiere un poco más a la conciencia de Shiva, la conciencia, ¿no? La conciencia es Brahman, es lo que dicen, ¿no? La conciencia es el absoluto. Y desde el punto de vista de la energía se dice la Shakti de Shiva, que es toda la existencia. Pero se dice la Shakti de Shiva son una e inseparable lo uno de lo otro. ¿Ya vieron? Entonces uno es la conciencia y lo otro es mi energía, el poder. El poder es la energía que puede manifestar cualquier cosa, pero eso es otro tema. Ahorita es llevar la conciencia para irse fusionando con el exterior. Entonces ya has logrado un gran vacío. Entonces ya la persona que logra esto se ha liberado del segundo nivel de Maya. ¿Ya viste? 4 niveles hay que superar.
Entonces, el primero, no soy la personalidad, soy el ser. El segundo, no estoy separado de la existencia que percibo, soy la existencia que percibo. Yo soy todo lo que existe. Esa es la vivencia que se logra cuando se ha avanzado en el proceso. Pero si se sabe, por más lejano que lo veas de ti, no está nada lejano, porque nada más tienes que saber bien qué es lo que tienes que hacer para poco a poquito irlo logrando. ¿Ya vieron? Tú, Salvador, comenta, ahorita ya recibo sus preguntas porque lo vamos a ampliar con sus preguntas. Salvador, en apenas un reciente encuentro, ¿verdad? Por Zoom, hablaste, ¿quieres decir lo que hablaste para que lo oigan los demás? Sí, dilo, pero que te pasen el micrófono. O lo digo yo, como prefieras. Prefiero que lo diga usted. Ahora, yo lo digo. A ver, ahí les va. Lo que más o menos estaba comentando es que en un momento dado, hagan de cuenta que el ser, si lo quieres anclar en un punto, está anclado en el corazón. Es uno con todo, pero pues ya ni modo. Ahí se ancló, ¿qué quieren que yo haga? En el corazón. Entonces ahí está anclado. Y entonces está anclado en el corazón. Pero uno puede sentir el desatamiento del ser. Es el Atman, el sí mismo. ¿Ya ven? Entonces ese Atman que está en el corazón puede, llámale desatarse, desanudarse, soltarse. La palabra no importa tanto, pero si se suelta, es que Atman es Brahman. Es toda la existencia y más allá, pero eso todavía vamos a los otros niveles después. Entonces, lo que comentaba Salvador era que en el corazón se desata esta conciencia y empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Más o menos fue la experiencia, ¿no? Y entonces, no sé hasta dónde creció, ni qué, pero platicamos algo sobre esto. Dijimos que yo le decía, bueno, es que sí crece porque Atman no tiene problema en fundirse con Brahman, porque Atman es Brahman. Entonces, que está anclado en el corazón, es la conciencia, el sí mismo. Es una gota atrapada dentro del océano, en este caso ahorita, de la existencia. ¿Ok? Y entonces, si esa gota y tú la tienes atrapada como, no sé, como si con una bolita de plástico, no sé cómo decirlo, atrapas una gota de agua y entonces si la pones en el océano, pues el agua que está ahí adentro es la misma que la del océano, pero de momento se podría como estar separada, como que se percibiría un poco separada. Entonces, ¿qué sucede si se disuelve esa separación? Entonces el agua que está ahí adentro, inmediatamente Atman se hace uno con Brahman, porque el agua se hizo agua. O sea, el agua solo había una ilusión de que estaba separado, pero en cuanto se le quita, en este ejemplo, el recubrimiento, entonces agua y agua. Agua y agua, agua. Se acabó. Entonces, eso es lo que es el ser humano. Entonces, ¿cómo trabajar para que esto suceda? Energéticamente, acuérdense, expándanlo, háganlo, no le tengan miedo. Puede suceder, si se empieza a practicar bien, que conforme va creciendo, llega un momento en que va a obedecer tus intenciones, porque tú le estás diciendo que quieres que crezca y quieres que te quieres fundir con la existencia toda. Entonces te obedece, pero a veces empieza a crecer, se va, como home run en el béisbol, se fue, y entonces se va, y tú cada vez estás así, estabas así, y terminas así, tú estás aquí chiquito y el otro está. Y entonces, pero no se preocupen, si eso llega a suceder, uno da la orden inmediata de hasta acá aguantamos la conciencia, hasta aquí aguanto ver lo que soy. Y entonces se detiene, inmediatamente se empieza a recoger. O sea, porque sí te obedece. Entonces vuelve a ti y ya te mete en un punto en el que tú te sientes seguro. Estás protegido dentro de tu campo. ¿Ya vieron? En el momento que te sientas inseguro, le dices, porque si hacen el ejercicio puede crecer.
¿no? La primera discípula que pude llevar a Ishwara, bueno, hace 1000 años, cuando empecé a hablar, entonces era jovencita, ni tenía idea de nada y tenía pues 20, 22 años. Y entonces le dije, haz esto. Ah, qué padre, lo voy a hacer. Pues se metió en todo, ¿ya vieron? Entonces, no creas que está lejos de ti. Ahora sí ya me está cayendo, pero poquito, poquito. Ah, no creas que está lejos. Nunca piensen en la evolución en el sentido evolucionista. ¿Me entienden? Vamos a, como, es que un animalito se hace otro animalito y el animalito se hace otro animalote y el animalote se hace un animalón humano y es otro animal que se va a hacer otra cosa. Tú ya eres todo, desde el principio lo eres. Lo que pasa es que la conciencia está atrapada en un punto de seguridad, pero si hacen el ejercicio, yo estaré ahí, no se preocupen. Entonces ahí tienen los dos caminos, la contemplación. No dejen de contemplar y dejar de pensar en todo. Acostúmbrense a estar en el silencio de su propio ser. Los que ya hayan logrado su despertar, permanezcan en el estado de ser y contemplen las más horas que también puedan. ¿Ya vieron? Hasta que te vayas acostumbrando cada vez a estar más y más ahí. Y del otro lado, entonces pueden hacer este ejercicio que estoy diciendo, para ver hasta dónde podemos llevar el campo. Entonces, el segundo nivel de ilusión se ha perdido. Quiere decir, yo no estoy separado de lo que está ahí. Ni siquiera estoy unido. Soy todo lo que existe. Yo soy todo lo que existe. Y por eso lo llamamos gran vacío. ¿Ya vieron? Entonces, luego, ya sé que esto, veo caras a veces que me suele pasar, como que ahorita me preguntan lo que quieran y vamos entendiendo. Después de esto vamos a un supremo, pero grande es en la existencia. Supremo es a la trascendencia. Entonces, ¿qué haremos hacia la trascendencia? Ya vemos, ¿sale? Entonces, a ver, oigo algún comentario de su parte o algo que me quieran decir. Viene. A ver, José. Sí, hola. Hola, maestro. Desde que platicó este ejercicio, lo he hecho varias veces. Desde que platicó este ejercicio, lo he hecho varias veces. Y la vez que mejor lo he sentido es que iba aumentando. Iba aumentando hasta expandirme en el sistema solar. Y ahí me sentía bien cómodo. Pero... ¿No está hablando? ¿Aquí? Ahí. Perdón. Ahí me sentía bien cómodo. No lo oigo bien. Cuando lo pone aquí no se entiende la voz. Vale. Hablo un poco más alto. Entonces, lo he hecho varias veces y la vez que mejor me he sentido, iba expandiendo, sintiéndome muy cómodo, ¿no? Mi casa, mi barrio, sistema solar. Y ahí bien cómodo yo en mi sistema solar. Pero quería expandir más y ya no podía expandir más de ahí. Interpreté que era una autolimitación. ¿Es eso así? Sí, bueno, sí lo es, ¿no? Digamos que, realmente no hay ninguna limitación, pero uno pone en algún nivel, la conciencia manda sobre la energía. Se dice, donde va la atención va la energía. Entonces, en alguna parte de ti mantienes la idea de que es más allá de eso, es como zona inexplorada, desconocida, ¿no? Porque estás entrando a lo cósmico, sales de lo solar, en términos que usamos en astrología moderna, digamos, estás saliendo de lo que llamaríamos sistema solar para entrar a lo cósmico. Y eso siempre se puede montarse como una barrera. No la hay. No, digamos, no es que te falte estiramiento, o sea, que tengas que estirarte más. No es eso, pero de alguna manera hasta ahorita ahí sientes que hasta ahí estás. Entonces, pero no importa, entra ahí, siéntete tranquilo y la energía podrá después desplazarse a más
¿no? A veces, si lo usamos en los términos que estamos hablando, más allá de solar, que es lo que te estás diciendo, ¿no? Pues vendría constelacional o de otro tipo, ¿no? Pero no es que tengas tú en particular un tope, pero sí hay, pero la conciencia sí lo topa. La conciencia puede decir hasta acá y más no tanto. Entonces lo que debes de hacer es ir hasta allá y quedarte tranquilo. En algún momento, nada más si es algo como que te animas, como muy interno que se anima, como, bueno, vamos un poco más. Y de entonces, y te va a decir, no hay ningún problema. Se va a hacer muchísimo más grande. ¿Ya viste? Hasta que finalmente experimentes, ahora ya la experiencia es, estoy en todo, soy todo. Y son dos cosas lo que se puede vivir. Soy todo energéticamente, siento que me metí en todo, ¿entiendes? Mi energía se metió en todo. Pero luego también la conciencia tiene que meterse en todo, o sea, saberse uno con todo lo que existe. Y entonces esa es una culminación, es una gran, gran culminación. La verdad es que este encuentro es para la verdad absoluta y tenemos que hablar de esto, pero es alto, lo que estoy diciendo es muy alto, pero pues de eso se trata. Entonces, la idea es irse animando a más, hasta que finalmente un día dentro de ti lo vas a soltar, quédate ahí tranquilo y vas a ver que un buen día o se quita o seguirá en expansión. Si se quita es que se ponchó la burbuja, ¿entiendes? Es una gran burbuja la que me estás hablando, pero si se poncha, ¡pum!, estoy en todo. O que esa burbuja crezca más, siga yo sintiendo que se expande más, hasta donde tú te sientas tranquilo. ¿Te sentías cómodo? Sí, muy cómodo, ahí muy cómodo. ¿Verdad que se siente sabroso? Sí. Se siente No quería más, pero no salía más, pero ahí estaba muy cómodo, muy confortable. Como que dijiste, me falta elasticidad, me falta... Yo daba codazos, pero no. Pero felicidades, es muy bueno, lo que me estás diciendo importa mucho. Sí. Confortable era. ¿Y puedo hacer otra pregunta? Es un poco a lo que, siguiendo la pregunta de Muni de esta mañana. Una cosa que he detectado en eso de experimentar más la zanahoria. ¿Sí? ¿De qué, perdón? De experimentar más la zanahoria dentro de la ensalada, ¿no? Esto que voy a decir creo que es experimentar más la zanahoria, pero no estoy seguro. Hace como un año más o menos, me está pasando que cuando hago las meditaciones de atención, por ejemplo las de Avalokita, entro en atención en esas meditaciones, estoy siguiendo la atención, pero cuando acaba la meditación no retengo mentalmente nada de lo que ocurrió. A no ser que sea algo relevante para mí. Si tiene un mensaje relevante, sí. Pero manteniendo atención, no retengo nada. Sí. Y me está pasando de 9 meses para esta parte, más o menos. Entonces estaba interpretando un poco que el ser no requiere retener nada. O sea, que estaba interpretando, llegué a la conclusión de que es bueno porque no hay mente ninguna y como no hay mente no memorizo. Algo así. Lo que dices es exacto y perfecto. A ver, el ser no tiene memoria, el ser es. Lo que tiene memoria es la mente. ¿Ya viste? Lo que está, es más, la mente es memoria. Si alguien dice, José, bueno, tú tienes memoria, y soy yo. ¿Ya viste? Todo está en la mente, es memoria. Entonces, cuando se está en el ser, tú dices, se pierde la memoria, porque hay conciencia de puro ser. Y sí sucede que contra más entra ahí, menos mente hay. Entonces, cuando no hay mente, en la meditación, digamos, cuando regresas, ¿por qué vas a retener algo donde no había mente? Lo que había era puro ser. ¿Ya viste? Entonces, es correcto lo que está diciendo. La mente es memoria, el ser es presencia. Es conciencia presente, de instante en instante. ¿Ya viste? Entonces, sí, la idea que mientras uno es hombre, ¿no? Mientras uno es hombre y está acá, si se mete mucho si avanza en su camino espiritual, estará mucho más en el ser y retendrá algunas cuantas cosas en la memoria, pero no como antes. Antes la gente, todo es memoria. Está en la mente, todo tiene que ser memoria.
Está bien, eso sí es correcto. El ser es presencia permanente, es inmutable y es eterna. No tiene nada que ver con la mente. Por eso los principios que llamaron de Trismegistro, ¿no? Entonces, yo les cambié el nombre, pero bueno, ahí les va. Él dice los 7 principios de la verdad. Y entonces dice, el primero, todo es mente, el universo es mental. ¿Ya vieron? Y yo escribí algo y dije, bueno, son los 7 principios de la ilusión, no son los 7 principios de la verdad. ¿Ok? Pero bueno, ahí ves, el universo es mente, todo es mente, el universo es mental. Entonces cuando la persona se pone en el estado de ser que no solo está dentro, inmanente en esta existencia, en este universo, sino que se conecta también hacia afuera, que hablaremos después, entonces hay presencia pura y por lo tanto inmutable y eterna. ¿Ya viste? Ese es el trabajo. Y nada más retendrás pues, lo que te es útil en tu trabajo, lo bueno, pues... Si hay una experiencia que es importante y relevante, esa sí que la recuerdo. Pero los detalles de la atención, que a veces transcribo la meditación y digo, uy, ¿cuántas cosas han dicho? No retuve ninguna. Pero si hay una cosa, que es para mí, esa sí. Es más selectiva la memoria, no la usas todo el tiempo. Sí, hay personas, ustedes conocerán también, que cuando estás con ellos, siempre están recordando, siempre están pensando y recordando, porque es mente. Y si la persona es mental, pues basta recuerda y recuerda. Y los seres, las personas que están más en el trabajo espiritual, a veces están siempre más en estado más contemplativo, más de presencia. Eso no resta o no quita que puedan recordar, pero a veces ya no se le ve demasiado sentido, ¿ya viste? Y entonces, pero está bien, eso es buen síntoma. Muy, muy bien, José, muy bien. Gracias, maestro. Muy bien, José. Gracias, maestro. Uma honra, um honor estar aqui contigo. Muy bien. Eu tenho uma pergunta que me toca e que eu he visto também em outras pessoas, que os problemas de los estados emocionais, mentais, com problemas. Porque há algumas experiências místicas que, incluso eu he tenido em meu passado, que não me resultaram em consciência, pero em desequilíbrio. Por exemplo, esta de sentir expansão. expansão. Eu tinha isto quando era muito niña e hasta muito tempo não podia cerrar os olhos e entrar para dentro, que eu era do tamanho da casa. Então, seria... A ver, ¿sentías que se expandía? Sim, total. E isto era muito estranho para mim e muito confuso. Então, eu me lembro que depois que eu já era mais velha, que isso numa roda com umas pessoas assim, e pediram para cerrar os olhos, e na mesma hora que eu cerrei os olhos, eu estava do tamanho do salão. ¿Estabas qué? Expandida. Total, do tamanho da sala. Aonde eu estava, eu ia. E, incluso, eu pensei que estava esquizofrênica, alguma coisa assim, e comecei a fazer massagens assim para sentir meu corpo, porque parece que eu não teria limite com ele, com lá. Então, muitas das minhas experiências não resultaram em consciência naquele momento. Eu acho que eu tinha essas experiências, mas não tinha presença e nem consciência. Mas só umas coisas assim muito energéticas e muito expandidas e que me acompanharam e que apesar de tantas experiências, é que a hora eu estou entendendo. É como se a hora, incluso contigo, que eu estou tendo que ordenar um pouco e entender essas coisas, que parece que meus caminhos parecem quase que o contrário, que parece que eu estou necessitando. Agora eu não consigo mais, sabe? Porque agora quedei tanto assim, era muito natural fazer isso. Era espontâneo. Sim. Não era na prática, era
Era horrível. Sí, es que la idea es esta. Algunas personas, cuando vienen al mundo, tú imagínate que su energía de alguna manera se contrae y vamos a decir, se mete dentro del cuerpo. Pero en algunas esa energía se suelta. Si tienen una mala guía. Es que el problema fue... Ya lo sé. Entonces, ya lo sé lo que te pasó. Entonces, si alguien tiene una guía que no... la guía puede ser lo más seguro que no lo entienda, que no entienda lo que está pasando. Y entonces, pues ya lo que te digan cómo resolver el problema, pues eso es asunto de la persona con la que consultes. Pero muchas personas experimentan que su energía está contraída y que puede de alguna manera expandirse. Y si se le enseña bien, estarían contentos y felices desde el principio. Porque entonces quiere decir que naturalmente tú viniste al mundo, vamos a llamarlo así, te has contraído. Pero no es suficiente para que quede contraído. Es decir, no te identificas estando dentro de la piel, que es lo que la gente entiende que es salud mental, ¿no? Yo donde estoy, pues estoy detrás de la piel. Esta es la piel, estoy adentro, ¿no? Y ahí estoy, porque pues, mis sentidos me dicen que aquí estoy. Esta es la piel y estoy adentro, ¿no? Pero si se empieza a expandir, ni modo, ya te tocó, pero ahora lo puedes resolver con lo que estamos viendo y platicando y todo, hasta que lo vayas soltando y vayas sintiéndote mucho más libre. Estás soltando tu energía para que se funda más con el exterior y te sientas más cómoda y más fundida con todo, ¿no? Y el camino va exactamente en el camino que acabo de decir. No solo energéticamente se sentirá una expansión en el espacio, por eso se dice gran vacío, se expande energéticamente, como una burbuja que comentaba ahorita José, se expande la energía. Y en conciencia, la conciencia sigue a esa, se une, y entonces la conciencia se empieza a sentir, si mi energía está acá, pero crece y se mete en esos árboles que está ahí, entonces mi conciencia se hace uno con esos árboles, me siento unido a esos árboles. A veces esto la gente le llaman conciencia de unidad, ¿no? Son los primeros niveles, eso que digo ahora es los primeros niveles de iluminación. Algunos lo exponen como si fuera el límite, ¿no? Pero no es el límite, es el principio, pero es tu energía que se metió en lo que entonces ya te empiezas a saber y experimentar uno, pero no hay confusión de identidad. ¿Entiende lo que quiero decir? Claro. Eso importa mucho. Yo estoy acá, yo sé que estoy acá, pero mi ser está fundido con todo. No hay una crisis de identidad, de que creo ser la persona que está enfrente, creo ser esa persona. No, soy uno con todo porque mi energía se metió, pero no hay una confusión de identidad. Siente, yo estoy acá. ¿Quién experimenta eso? El que está acá sentado, que está metido en todo. Entonces, pero esa es muy buena noticia, porque con esto que estamos platicando, tú puedes ir soltando la energía y recuperando ese estado, ¿no? Pues antes de marcharte, porque ya cuando la gente se marcha, normalmente regresa al lugar de donde vino. La gente piensa que vinieron todos del mismo lugar, pero todos vinieron de diferente lugar. O sea, vienen de diferentes niveles de energía y de conciencia. Entonces, cuando te vas de acá, vuelves a ese nivel, ¿ya viste? O lo que hacen las personas es que vienen de alguna región de la conciencia. A ver, ¿cómo decirlo? A ver, como si hablábamos de yo, dirías, hay yo humano, hay yo espiritual, hay yo semidivino y hay la divinidad. Entonces dices, y ahora sí, ¿y yo quién soy? ¿Y yo qué? Pues no sabes, pues cuando naciste no sabes, eres un niño como todos, juegas igual que todos los niños, ¿no? Fútbol, canicas, valero, yoyo, todos los juegos los jugas. Pero vienes de una región y cuando empieza la práctica espiritual, o a veces sin práctica espiritual,
tiendes a regresar a ese estado. ¿Ya viste? Y entonces hay seres, cuando se dice yo humano, pues ya entendemos que es la personalidad humana. Es mente, emociones y cuerpo. Yo espiritual, bueno, pues a veces le llaman la triada espiritual, etc. ¿No? En lo espiritual está despierta la conciencia de ser. Un yo semidivino quiere decir que es un ser que tiene muchas ya de las cualidades de la divinidad, pero no todas. Entonces le llama semidivino, porque sí tiene algunas, como el amor infinito, inconmensurable, pero ese es un atributo de la divinidad, pero no necesariamente tiene todos. Entonces se llama un yo divino, semidivino, perdón. Y arriba estaría la divinidad. Ese pues tiene todo. Tendría todo bien desarrollado, si así lo quisieras entender, ¿ya viste? Entonces los seres humanos vienen de diferentes domicilios de conciencia, como si fuera, a ver, ¿cómo lo explico? Esto físico es horizontal, entonces aquí pues es físico todo. Entonces si te vas al pueblito de allá abajo, donde venimos, pues está en horizontal, te vas a encontrar a seres horizontales, ¿ya viste? Porque está horizontal, pero no nada más horizontal, hay vertical, ya en diferentes niveles ascendentes hacia la divinidad. Entonces, actualmente han decidido muchos seres espirituales de diferentes niveles de desarrollo venir para apoyar un poco lo que está pasando en el mundo. A ver si nos da tiempo al final, a lo mejor hablamos, no al final de ahora, al final hablamos un poquito de esto. Entonces vienen, ¿cómo decir?, de diferentes domicilios de conciencia. ¿Ya vieron? Y entonces eso es lo que pasa, que vienes y ya sea que se empiecen a manifestar sin tu control, y puede ser altamente desconcertante. ¿Ya viste? Mala guía, problemas, ¿no? O puede ser que se despierten derivado de la práctica espiritual. Entonces la persona empieza a tener esas experiencias. Pero con una buena guía todo marcha muy bien y estás feliz, ¿sabes? Porque el trabajo espiritual te regresa a ti mismo, no te saca de ti mismo. El trabajo espiritual no es ir hacia algo afuera, es ir hacia adentro de ti y profundizando cada vez más en tu propio ser, que finalmente es el absoluto. Entonces cada vez te sientes más en casa. ¿Entienden lo que quiero decir? Y lo sabes. No te están llevando a otro camino ajeno, sino que es más familiar, se va hacia adentro. Entonces, estás en buen lugar. Sí, vida mía, estás en buen lugar. Entonces, nada más quedarse y cualquier cosa que necesites lo podemos platicar y vas a ver que desatamos todo y a la dicha y a la gloria. Entonces, muy bien. A ver, ¿alguien más? Marcia. Se me hace que este viento y esta lluvia nos lavó el cerebro a todos ya. Y ya no sabemos si estamos o no estamos. Muy bien, ¿alguna pregunta más de esto? ¿No? Hasta ahí quedó la cosa. Bien. Entonces, hablaremos después. Recuerden, nomás doy una pequeña introducción, pero, pero lo iremos profundizando. Recuerden que estamos hablando de 4 niveles de ilusión que deben ser superados. Muchas gracias. Muchas gracias. El primero, entonces, es una repetición, pero le doy un avanzadito, así me gusta como hablar y tantito, hablar y tantito. Entonces, primero, termina el engaño de que yo soy la personalidad. Eso es lo primero, el nivel. Segundo, termina el engaño de que estoy separado de toda la existencia que me rodea. Esa ilusión, ese maya, terminó. Bueno, y luego dijimos vacío, gran vacío, supremo vacío. Entonces, supremo vacío quiere decir, el supremo ya no está afuera porque no es grandote,
gran afuera. Supremo sería hacia lo que la gente entiende como la trascendencia, algo que incluso está fuera. Es la ilusión o engaño en la cual el ser se experimenta separado y diferente de la divinidad. ¿Ya vieron? La divinidad en la trascendencia. Entonces el ser humano se siente y se experimenta separado, diferente de la divinidad. Esa es una ilusión que finalmente debe ser superada. Y por eso se llama supremo. Supremo porque quiere decir que va hacia la trascendencia. ¿Ya vieron? Pero ahí el método es otro, la práctica es otra, pero eso ya lo hablaremos después. ¿Sale? Entonces, bueno, con lo de ahorita nos podemos, si quieren, quedar y seguimos mañana. Creo que mañana va a mejorar. Esto pasa aquí, bueno, todo lo que es montañoso, ¿verdad? Está el día muy bonito y de repente, ¡clac! Pero estuvo muy rico, ¿no? Ya estaba medio calorada la cosa, ¿no? ¿Verdad? ¿Todos bien? ¿Se sienten bien? Vamos a hacer una cosa, vamos a cerrar los ojos un minuto porque quiero ver una cosa, 2 minutos cerramos los ojos y yo ya les digo, abrimos los ojos y ya terminamos. 2, 3 minutos. Nada más busquen estar en el estado de conciencia de ser. Algo así como yo soy, me doy cuenta de que soy. Yo soy el ser que es. Ya vamos abriendo los párpados. Vean el pasto frente nuestro. Vamos abriendo los ojos, vean el pasto y ya luego van levantando la vista de manera frontal. Mantengan el estado de ser, permanencia, conciencia. Muy bien. Ahora sí, levantamos las manos, levanten sus manos. Todo muy bien, muchas gracias. Nos vemos un poquito más adelante, ¿sale? Gracias.